¿Os acordáis de cuando a Lisa Simpson se le pega un chicle en el pelo y todo Springfield aparece dando consejos sobre cómo despegarlo? Me pasó algo parecido. Pues nada, mi profesora de tecnología nos mandó un trabajo en que teníamos que hacer un mueble de madera. Yo, como siempre, no lo terminé a tiempo y me lo llevé a casa. Empecé a pegar las piezas del supuesto mueble cuando se me acabó la cola y dije, bueno, tengo un bote de superglue que lleva aquí desde 1999, algo hará, total que empiezo a pegar y aquello no salía, pensaba que el bote estaba seco y atención, para asegurarme miré por el agujero del tapón al mismo tiempo que apretaba más el bote para asegurarme que estaba seco. Me cayó un montón de pegamento en el ojo y se me quedaron pegados los párpados. Mi madre que estaba en casa al oírme gritar vino y como buena madre en vez de ayudarme me pegó 2 hostias. Una por pegarme el ojo y otra por gastarle el pegamento que lo tenía guardado por si se quebraba un plato. Rápidamente mi madre empezó a echarme agua en el baño y a intentar abrirme el ojo pero no había manera. Esa tarde, una amiga de mi madre estaba allí poniendo unas cortinas. Ella, que es muy lista, dijo: échale leche en el ojo, que la leche disuelve el pegamento. Imagínate a mí sentado en la taza del váter, mi madre agarrándome los párpados para que no se pegaran más, y la señora de las cortinas con una cartón de leche desnatada calcio lavándome el ojo. Al escuchar el jaleo, mi vecina de abajo subió rápidamente al grito de: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, madre mía? ¿Qué ha pasado? Al contarle lo sucedido, ella, que es muy avispada, dijo: Lo mismo si llora se le sale el pegamento solo, pégale a tu hijo, a ver si llora. En efecto, mi vecina del Bronx por lo menos, vino a meter pelea con la excusa de que si me pegaban una paliza me curaría. La desesperación de mi madre hizo llamar a mi tía y a otra vecina que por allí pasaba. Al instante, todas aparecieron con remedios caseros y un argumento impecable. Una vino con un cartón de zumo de naranja y la otra con media toronja. Imagina en un baño de 3 metros cuadrados a mí, mi madre abriendo ojo, la de las cortinas y la leche, la del zumo de naranja, la de la media toronja y la incitadora del odio por detrás en plan: si no le pegas tú le pego yo al puto niño de mierda, que se ha tenido que meter el pegamento. Mi padre llegó de trabajar, entró al baño y dijo: esto, y si lo lleváis a urgencias en vez de creeros doctoras. A todo esto llegó el marido de la señora de las cortinas al ver que ésta se tardaba. Ante lo sucedido afirmó: voy a llamar a Superglue, ellos sabrán qué hacer, después van y les ponéis una denuncia. Al final, se razonó de forma pacífica y me llevaron a urgencias. El médico le dijo a mi madre que en vez de jugar al hospital central me tenían que haber llevado antes y luego le soltó un: ¿cómo ha hecho eso su hijo con lo grande que es tonto? Estuve con un parche en el ojo 2 semanas y cuando lloraba me salían lágrimas de pegamento.